¿Abrirías la puerta si un desconocido, cansado y cubierto de polvo, llamara pidiendo agua? Esa pregunta se nos queda en la garganta como un sabor extraño, porque todo en nosotros sabe la respuesta cuando somos jóvenes y sin miedo. Abrimos, compartimos, no pensamos en lo que nos falta, pero cuando la vida ha ido tomando piezas de nosotros, cuando la casa se ha hecho más pequeña y los bolsillos más huecos, esa decisión pesa diferente. Hoy quiero contaros la historia de una mujer que aprendió a ofrecer lo que tenía, aunque creyera no tener nada. Escuchadla con el corazón abierto. Al amanecer, la luz se quebraba sobre el campo reseco como una promesa que insiste en volver, no importa cuántas veces la nieguen. Doña Lindaura cumplía 78 años y por la mañana su casa de adobe parecía un pequeño secreto junto a la carretera. Era una vivienda baja, con tejas rotas, una cortina que no cerraba bien y una puerta que chirriaba cuando se la obligaba a abrir. Dentro, el fogón todavía guardaba las brasas de la leña de la noche anterior. Fuera, la tierra olía a polvo y a humo lejano. El gallo había cantado antes de que ella abriera los ojos y en su pensamiento volvía siempre el mismo recuerdo, la voz de su marido llamándola desde el patio antes de que la muerte lo llamara a él. Había en la casa una estantería con unos platos, una vasija con agua recién recogida por la mañana y una pequeña despensa donde vivían un puñado de lentejas, un hueso de tocino que había sobrevivido a muchas comidas y un pan duro. No mucho más. Los hijos se habían ido con el tiempo, uno en busca de trabajo hacia la ciudad, otra con la promesa de mejorar la vida que nunca regresó enseguida, y el menor que se enamoró de tierras ajenas. Cuando el silencio aprieta, la casa parece más grande y los recuerdos ocupan las habitaciones vacías. Doña Lindaura se movía despacio, los huesos le recordaban la edad, pero la mirada seguía asentada en algo que nunca perdió, la disposición a abrir la puerta. A menudo, cuando nosotros vemos a una persona mayor así, nos detenemos en los números, la soledad, la escasez, la fragilidad, pero hay algo que no sé cifras, la soberanía del corazón. Y si algo define a doña Lindaura es que su corazón no había cerrado. Esa mañana, con el cielo claro y el aire que golpeaba el rostro como una caricia seca, una sombra cruzó la puerta de su vida. Un caminante que venía de la carretera, con la ropa polvorienta y unas botas gastadas. Entró como quien entra en casa de un conocido y dijo, con voz suave, que necesitaba un trago de agua y un lugar para descansar. Era un forastero. No era un hombre ostentoso, ni alguien de paso que traía noticias. Traía la fatiga pegada a los huesos, una capa de polvo que contaba kilómetros y una calma que no parecía de este tiempo. Sus ojos, sin embargo, eran de los que escuchan. Doña Lindaura lo miró y, sin pensarlo mucho, se levantó a buscar la jarra. No era que tuviera abundancia, era que algo más la empujaba. Ella no conocía a aquel hombre, pero su casa, aunque diminuta, tenía un sitio para quien llamara. Le ofreció agua templada y un pequeño trozo de pan duro humedecido en caldo. El forastero aceptó con una gratitud silenciosa. Se sentó al borde del umbral, mientras doña Lindaura le alisaba el mantón con manos que temblaban un poco por la mañana y le preguntaba de dónde venía. El hombre habló poco. Dijo que había caminado suficientemente para que los huesos le pesasen y que andar también hace preguntas. Sus palabras eran pocas y escogidas. Hablaba de paz y de caminos, de lo que uno encuentra cuando se para a mirar. No dijo sermones, simplemente compartió su presencia. En la conversación, si podemos llamarla así, más bien eran momentos en los que dos vidas compartían aire. El forastero no pidió nada más. Sus ojos se posaron en la cocina mínima, en el cuenco con las lentejas, en la vasija con agua. Se fijó en las manos de doña Lindaura, curtidas por el trabajo, y en las cicatrices de los dedos como anotaciones de historias. Ella, en cambio, se sorprendía de sí misma.
Pensaba en cuánto le quedaba para comer esa semana, en las monedas escondidas en un cajón, en cuánto costaría una medicina si alguien la necesitara. Pero aquellas dudas no la detuvieron. Compartir el pan fue natural, como si la vida le exigiera responder a la puerta abierta con un gesto sencillo. Querido oyente, hermana, hermano, esta escena hace una pregunta difícil. ¿Qué haríamos nosotros cuando lo que tenemos es tan poco que parece insuficiente para ofrecer? ¿Abriríamos la puerta? ¿Nos quedaríamos con la llave en la mano? ¿O cerraríamos por miedo? Si esta historia está tocando algo dentro de ti, quédate hasta el final y suscríbete. Quedémonos juntos en lo que viene. Lo que vino no fue una casualidad. Después de que el forastero reparara su andar en el umbral y tomara fuerzas, la carretera empezó a entregar historias. Al principio, como quien lanza una piedra y escucha todos los ecos, apareció un rumor de motor que se acercaba, un camión que hizo sonar su bocina agónica antes de detenerse. Un hombre joven, curtido por la carretera, bajó del vehículo con el ceño fruncido. El camión tenía una rueda pinchada, y el hombre miró a su alrededor con desesperación. No había taller a la vista. Era tarde para muchos, y no tanto para otros. El camionero llamó desde la cuneta. Necesitaba una cámara de aire, o al menos un poco de ayuda con la rueda. Doña Lindaura miró la rueda, sintió la pena y resopló. No tenía una cámara de repuesto, pero tenía una lona vieja, un poco de cuerda y una caja con herramientas que pertenecieron a su marido. Sacó la caja con esfuerzo y ofreció la poca atención que sabía manejar. Juntos, con las manos que ya no eran jóvenes, pero sí perseverantes, desmontaron la rueda sin prisa. El forastero los miraba desde la sombra. El conductor, agradecido, partió con el motor ronco, llevando en el asiento delantero el olor del pan que había comido y el recuerdo de la taza caliente. Más adelante, cuando la carretera lo puso de nuevo en marcha, volteó la mirada como quien mira atrás para agradecer. Pero la ayuda fue humana. Una hora de esfuerzo conjunto, un poco de sudor bajo el sol, y la rueda pudo rodar de nuevo. Poco después de que el camión retomara el camino, llegó una mujer corriendo, con los cabellos despeinados y los ojos rojos de dormir mal. Alzaba en sus brazos a un niño que temblaba bajo la fiebre. Su respiración era rápida, como si el calor consumiera al pequeño desde dentro. Venía de la casa de una vecina, de la otra parte del pueblo, pero la distancia no importó. Los caminos pequeños se mueven cuando hay necesidad. La mujer imploró auxilio. ¿Podía alguien enfriar al niño, darle algo para bajar la fiebre, quedarle vigilado hasta que pasara el susto? Doña Lindaura, sin pensar en los medicamentos que no tenía, lo tomó en brazos como quien sostiene un fruto delicado y lo acercó a la jarra con agua fría. Moja el pañuelo en la jarra y lo pone en la frente del pequeño. Lo arrulla y el niño, entre el llanto y el sueño, encuentra un hueco de calma. El forastero, sentado todavía en el umbral, no intervino demasiado. Su silencio no era omisión, era compañía. No se apresuraba a explicar, ni a señalar doctrinas, ni a proferir promesas que no podía cumplir. Miraba con la generosidad de quien sabe que la presencia puede ser un remedio. La madre, con las lágrimas pegadas en las pestañas, se sentó en un barril. No había cura milagrosa que pudiera prometerse, pero el alivio llegó en la forma humana de un lugar para guarecerse y la certeza de que alguien miraba después de tanto tiempo de no ser visto. Entonces, como si la carretera tuviera memoria de quienes necesitan techo, entre los parejos de polvo y sol, apareció un muchacho con la respiración agitada y el rostro marcado por el miedo. Sus pasos eran rápidos y sus ojos atentos a cada sombra. Iba a esconderse o a huir. No lo sabía con claridad. Contaba la historia de deudas que lo perseguían, de amenazas que llegaron sin aviso, del peso que otros dejaron en sus hombros. A quien lo miró,
fue a doña Lindaura. Sin preguntar por los detalles de la culpa o de la inocencia, ella abrió la puerta. Lo que pinta este gesto no es ingenuidad, sino una palabra antigua que dice refugio. En su casa cabía un cuerpo más. Le ofreció un lugar junto al fogón, una manta que ya no usaba, una taza de caldo tibio. Le pidió que se calmara, que respirara. El muchacho, con el corazón a punto de estallar, lloró como quien descarga años de ansiedad en 5 minutos. Nadie lo juzgó, nadie pidió cuentas. Solo el calor de una cocina y la mano firme de una anciana le dieron permiso para deshacer la tensión. Con cada llegada, el interior de la casa se llenaba más. La mesa, que había conocido muchos almuerzos solitarios, empezó a acoger platos compartidos, cucharas que no alcanzaban a tiempo, palabras que se cruzaban. Doña Lindaura comenzó a ver cómo lo poco que ofrecía no se perdía, sino que se convertía en algo común y vivible. Un pan partido entre varios cede más hambre que uno entero en un plato vacío. Y nosotros, que miramos desde lejos, debemos preguntarnos qué pesa más, el temor de perder lo poco que tenemos o la dicha de dar lo que nos sobra en amor. Aún así, la tensión subía, porque para dar hay que tener algo aún después de haberlo dado. Y doña Lindaura, en la medida en que servía, sentía cómo se estrechaban los límites de su casa y de sus provisiones. En el rincón de la cocina, donde antes había 3 vasos, ahora había 5. En el cajón donde guardaba monedas, un billete se había ido sin pedir permiso. Había noches en las que el sueño se le hacía huidizo, porque la pregunta humana, ¿qué habrá mañana?, martillaba la cabeza con insistencia. Pero había otra voz dentro, más antigua que el miedo, que la empujaba a continuar. El forastero observaba. No intervenía a cada instante, pero en sus ojos se leía la atención de quien estaba midiendo algo que no se podía medir con la mirada. A veces hablaba en voz baja, palabras que no eran órdenes ni profecías, sino descripciones. Has abierto la casa, has puesto pan en muchas bocas, has dejado que la puerta te diga quién entra. Escuchando, la anciana respondía con la naturalidad de quien no espera aplauso ni recompensa. Hice lo que tenía, aunque poco. No entendía que cada gesto suyo se tejía en una trama más vasta. No lo entendía porque no necesitaba entender. Lo hacía como quien respira, sin pedir un recibo por la generosidad. Sin embargo, la carretera seguía entregando personas. Una pareja llegó arrastrando una carreta con apenas cosas. Mantas roídas, una cuna vacía, la mirada de quien ha sido desalojado y no sabe dónde poner las manos. Habían sido expulsados de un terreno en el fondo del valle. El casero los había echado y no tenían a dónde ir. Pidieron si podían pasar la noche, al menos hasta encontrar un sitio donde asentarse. No era que la casa de doña Lindaura fuera grande, lo era que su corazón lo era. Les ofreció un trozo de suelo para dormir, y con la ayuda de aquel muchacho y del camionero, que por entonces ya se había detenido de nuevo para traer una bolsa de arroz, en gesto de confianza humana, improvisaron un lugar con cartones y mantas. Parecía que la carretera, con su lengua de polvo, había decidido aquel día arrojarnos historias para ver cómo responderíamos. Cada una traía un grado de urgencia y una manera distinta de pedir. Algunas con súplica, otras con la dignidad de quien sabe que la vida puede ser cruel. Cada vez que alguien preguntaba, doña Lindaura respondía con lo que tenía. Y así fue transcurriendo la jornada. Voces, pasos, el eco del motor del camión, ruidos de botas, la respiración febril de un niño que se hacía menos áspera con agua fría. Y en medio de todo esto, el hombre de la carretera permanecía, como un huésped que no envejece en la urgencia, como quien presta su silencio cuando más se necesita. Era el mediodía cuando el cielo se abrió en luz blanca, y con esa claridad, la casa se convirtió en un refugio improvisado. Personas de alrededor, enteradas por el murmullo,
porque las noticias viajan por costumbre más que por teléfono en tierras así. Empezaron a aparecer con pequeñas ofrendas, una gallina para el guiso, un saco de harina, unas patatas. La comunidad no llegó como una tromba, sino como un hilo que se reconectaba. No era riqueza repentina, era ayuda constante, pequeña, humana. Alguien traía unas hojas de higuera para envolver el pan. Otro llevaba una cubeta con agua que olía a tierra mojada por el arroyo cercano. Fueron gestos que no prometían milagros, pero que recordaban una verdad elemental. Cuando las manos se encuentran, la carga se vuelve menos pesada. Mientras tanto, en la casa, la conversación cambió. No hablaban solo de necesidades, surgieron relatos de vidas, confesiones que se destapaban como latas diciendo lo que llevaban dentro, arrepentimientos, pérdidas, sueños olvidados. La presencia del forastero era como una luz que dibujaba los contornos de aquello que debía decirse. Y doña Lindaura, sentada al lado del fogón, escuchaba y respondía con frases simples: «Vente a descansar, aquí tienes un plato, que el niño repose». No juzgaba, no sabía de leyes ni de cuentas, solo sabía de hospitalidad. En un momento, la tarde vino con su sombra alargada y una quietud que no es silencio, sino la calma después de la tormenta. La gente habló de volver a sus casas. El joven que había sido perseguido por deudas había logrado ajusticiar un plan: marcharse con el amanecer, con la promesa de buscar trabajo lejos de allí. La familia expulsada se quedó a pasar la noche, convencida de que encontrarían efectivos para empezar de nuevo al día siguiente. El camionero, agradecido, se dio la vuelta y dejó una cesta con alimentos que había comprado más adelante, en la primera parada que encontró abierta. La madre con el niño se fue con la sensación de que el temblor se había calmado. Quizá no era la cura, pero era un descanso que permitía seguir buscando ayuda. Doña Lindaura miró su casa. Había platos sucios y sillas ocupadas. La cocina olía a pan, a caldo, a humo. Sus manos estaban vacías por fuera, pero por dentro se sentía llena de una extraña paz. Entonces el forastero se levantó y por primera vez habló con más claridad. No pronunció lo que hubiésemos esperado como sermón. No enumeró mandamientos ni fórmulas. Se acercó y dijo en voz baja, casi para que el fogón lo oyera: «Has dado tu techo a quienes no lo tenían, has partido el pan que te pertenecía, has dejado que la puerta te sea prueba. No todos hacen eso». Doña Lindaura, con la modestia que la antecedía, respondió: «No fue nada, hice lo que cualquier alma haría si pudiera». No había en sus palabras ni un grito de santidad, ni un reclamo de mérito. Era una respuesta humilde, como quien devuelve un favor sin pretender etiqueta. El forastero inclinó la cabeza y dejó caer una frase que se quedó suspendida en el aire sin pretender llenar todos los vacíos. A veces lo que llamamos nada es lo único que se nos pide compartir. Hubo un murmullo entre los presentes, porque la frase era sencilla y honda, y nos obliga a mirar nuestras manos vacías como si fueran instrumentos de algo mayor que ellas mismas. No era todavía la revelación. No hubo luces ni trompetas. El peligro, la tristeza y la alegría todavía tenían tiempo. Pero algo había cambiado. La casa que antes parecía una pequeña fortaleza contra el olvido, ahora parecía la semilla de un presente compartido. Doña Lindaura, que había partido su pan sin esperar recompensa, sintió una paz que no cabe en los bolsillos. Aquella noche, los pasos que se alejaban dejaban un rastro de conversación amable, una promesa de volver a traer ayuda, una sensación de que la comunidad se había reencontrado por encima de la distancia. Y sin embargo, la historia no se cerró. La carretera, que vive de sombras y de polvaredas, no había terminado de hablar. Mientras el sol iba cayendo, alguien abrió la lengua del tiempo y dejó escuchar un ruido que vino de lejos. Un motor que no era de los que se vuelven a poner en marcha con facilidad.
No era un camión, ni el coche del joven que partía. Era algo más pequeño, cercano, un rumor que podía ser una llegada o un alejamiento. Se oyó a lo lejos la voz de una persona llamando por nombre. Doña Lindaura se quedó inmóvil, como si una llave hubiera dado vuelta en el paisaje. Sus manos, que habían trabajado todo el día, se apretaron contra el delantal. Los que la rodeaban, los que habían comido en su mesa, fijaron la mirada hacia la puerta. El forastero, que hasta entonces había sido un reposo en el umbral, contempló el horizonte con una luz distinta en los ojos. No dijo nada. No hizo falta. La tarde estaba llena de promesas y de preguntas, y la casa de barro guardaba ahora algo que no se podía nombrar con facilidad. Nos quedamos entonces en ese instante de espera, la carne del día ya servida, las voces enmudecidas por la inminencia de otra presencia. La puerta se balanceó levemente con el viento como si fuese un músculo que prepara el pecho para un latido, y en la quietud que siguió, cualquiera de nosotros podía sentir que la historia todavía no había revelado su punto más íntimo. Lo que vendría podría ser una sorpresa de consuelo o una prueba que exigiera más entrega. Lo que era cierto, aún sin saberse por completo, era que algo dentro de la anciana y algo alrededor de la casa había cambiado para siempre. En ese umbral, con la noche para acompañar, la figura del forastero permanecía sin brillo ostentoso ni excentricidad. Era la discreción de quien acompaña lo que nos enseñaba a mirar. Doña Lindaura, con la frente húmeda por el trabajo, cerró por un momento los ojos y pensó en los hijos que se habían ido. Recordó nombres, anécdotas, la voz de su marido, y en esa memoria también floreció una pequeñez de esperanza. Quizá, al abrir la puerta aquel día, también había abierto algo que los caminos sabían reconocer. El murmullo que vino desde la carretera se acercó y se hizo más claro. No lo oíamos todavía del todo, pero la vida se sacudía con la posibilidad de un regreso o de una revelación. Cada respiración en la sala se unió a la espera. Lo que había empezado como un gesto de hospitalidad, de ofrecer lo poco que se tiene, se transformaba en una trama donde cada persona que entraba dejaba un hilo. Esos hilos, que hasta entonces parecían solo costuras de un día cualquiera, estaban a punto de tejer algo mayor. Y así, con la noche a medias y las manos todavía calientes por lo dado, la escena cerró por un momento mientras el polvo de la carretera anunciaba que algo más llegaría. No es casualidad que las historias que nos cambian aparezcan cuando nos sentimos más desnudos. Es entonces cuando Dios mismo, si es que le damos ese nombre a lo que nos supera, parece preferir venir a la puerta. Doña Lindaura, la anciana que creía no tener nada que ofrecer, había dado todo lo que tenía y, sin saberlo, había entrado en un lugar donde la hospitalidad se prueba y a veces se recibe de vuelta de maneras que no somos capaces de prever. En ese punto de inflexión, la casa respiró hondo y la carretera dejó entrever un brillo en el horizonte. Quedaba por ver quién era el que regresaba y qué traerían consigo los pasos que se acercaban. La respuesta no estaba aún escrita, pero la lección ya empezaba a tejerse en el silencio. Cuando la puerta se abre, la vida encuentra caminos que la soledad no veía. Nos quedamos aquí, en ese instante cargado de polvo y de luces, con la puerta entreabierta. La noche se acerca, y con ella la promesa de que alguien pueda tocar de nuevo ese umbral. La historia no ha terminado. Apenas ha empezado a mostrar su contorno. Y mientras esperamos, recordemos lo que ya se ha visto, que la hospitalidad, aún desde la pobreza, tiene el poder de transformar la escena cotidiana en un lugar de encuentro, y que a veces lo único que nos piden es dejar la puerta abierta. La puerta se abrió con ese movimiento de tabla vieja que pesa a la historia, y en el umbral
apareció primero una sombra alargada, luego una voz que llamaba con nombres que eran como llaves. Marcelo llegó jadeando, con el polvo pegado en las suelas y en la conciencia. No entró como un héroe, entró como quien regresa sin saber si será admitido. Tenía en la mirada la mezcla de vergüenza y esperanza que trae quien ha vivido lejos y ha dejado cosas sin resolver. Cuando la vio, la anciana se quedó inmóvil por un segundo. Después, como si un hilo invisible se hubiese tensado y luego liberado, se lanzó a sus brazos. El abrazo fue más un reconocimiento que una reconciliación. Necesitó más palabras después para ordenarse. Marcelo dijo primero disculpas torpes, después explicaciones que no pedían excusa. El trabajo que dejó de ser, las deudas que lo siguieron como una sombra, la promesa que se rompió por miedo, se explicó con la voz que se vuelve baja cuando las culpas pesan. Ella le acarició la cabeza, y en ese gesto viejo y sencillo hubo una licencia para volver a empezar. No hubo sermones, ni gritos de reproche. Un abrazo que dijo lo que las palabras no alcanzaban. Los presentes en la cocina, que aún sostenían los vasos y recogían las cucharas, se apartaron como si allí hubiera un rito íntimo que no debía interrumpirse. Marcelo se sentó al borde de la mesa con las manos temblorosas y pidió, sin terminar de formularlo, la posibilidad de quedarse hasta ordenar su vida. Doña Lindaura, con esa claridad serena que la caracterizaba, respondió: «Siéntate y cuéntalo. Ya veremos qué hay que hacer». No era un permiso con condiciones escritas. Era la apertura de un rumbo que empezaba por escuchar. Los demás murmuraron aprobación y, sin decirlo en voz alta, ofrecieron cosas. Un poco de arroz, trabajo en el campo de quien se quedaba en el pueblo, una mano para gallinas y huertos. La comunidad, aquella misma que había vuelto tímidamente durante la jornada, comenzó a actuar con la misma naturalidad con que había traído una gallina o una bolsa de harina, no como caridad demorosa, sino como reconstrucción de un tejido. No pasó mucho antes de que otra sombra se acercara por la senda. Julia vino andando con paso más seguro que Marcelo. Sus ropas hablaban de ciudad y de prisa, pero su rostro mostraba un cansancio que la modernidad no cura. El peso de una vida que prometió cosas y que, al pagarlas en tiempo, dejó esqueletos de promesas. Ella entró con la dignidad de quien vuelve sin pedir perdón, pero con el deseo de pedir perdón en la mirada. No trajo consigo grandes gestos. Vino con una maleta pequeña, algunos papeles, y un silencio que buscaba permiso para hablar. El encuentro entre madre e hija fue distinto. Hubo palabras en la letra precisa de quienes guardan historias. Julia habló primero de lo que la llevó a marcharse: oportunidades, miedos, la búsqueda de algo que no supo nombrar hasta que la ausencia lo explicó. Había cosas que la ciudad no solucionó: la soledad, la frialdad del concreto, las noches en las que el teléfono no suena. En la cocina, la conversación fue una costura de recuerdos, disculpas y confesiones. Al terminar, se abrazaron con una ternura que no era lágrima dramática, sino una costumbre reaprendida. Julia se quedó. No fue una decisión hecha al azar. Fue la decisión lenta de quien, tras probar muchas mesas, descubre que hay un lugar que cura por memoria y por compromiso. Rodrigo llegó por último, con la timidez propia de los más jóvenes que han salido demasiado pronto. Tenía en la mirada la decisión de quien busca recomponer lo que fue descuidado. Había vivido en tierras ajenas, en trabajos que no le permitieron crecer, y regresó con la promesa de ayudar en la huerta, en lo que hiciera falta. Al verlo, doña Lindaura soltó un suspiro que era como un latido de alivio. 3 nombres que habían cesado de visitarla, ahora pronunciados de nuevo en su casa. Las manos que antes fueron cerradas por la distancia se abrieron una vez más. Aquella noche,
La casa dejó de ser un agujero de silencio para convertirse en una olla donde hervían verdades. Sentados alrededor de la mesa, hablaron de cosas pequeñas y grandes, de planes prácticos y de sueños recuperados. No fueron discursos solemnes, fueron acuerdos sencillos. Marcelo pediría trabajo donde pudiera. Julia ayudaría con la cocina y buscaría trabajo en la escuela del pueblo. Rodrigo se encargaría de la huerta y de reparar tejas. La comunidad entera aportó. Un vecino ofreció empleo temporal para Marcelo, otro dejó semillas para plantar. La mujer cuya casa había sido albergada días atrás trajo una manta de más. Era una economía improvisada y humana que no prometía riquezas, pero que tejía una red. Mientras la casa se llenaba de voces reconciliadas, algo ocurrió en la forma menos espectacular que pueda imaginarse. La presencia que había estado en el umbral cobró sentido. El forastero, que había permanecido en silencio, se levantó con la calma de quien acompaña una escena y no la protagoniza. Caminó hacia la pequeña ventana y miró sin prisa el paisaje que se extendía entre la tierra y el horizonte. No hizo grandes gestos. Su gesto fue inclinar la cabeza en reconocimiento de lo que acababa de suceder. Los hijos lo miraron con curiosidad y gratitud, pero también con algo que iba más allá de la mera amabilidad. Vieron en él un manantial de paz que no se compra con palabras. Fue entonces cuando el forastero habló. Lo hizo con una sencillez que no buscaba aplauso. «Lo que habéis hecho hoy es hospitalidad», dijo en voz baja. «Lo que habéis compartido no era riqueza, sino entrega. Eso cambia las tramas de las cosas». No citó versículos ni se erigió en juez. Solo señaló con la sabiduría de quien sabe ver lo esencial. Los hijos se quedaron callados, y en el silencio notaron que había una presencia distinta que no podía explicarse del todo. No hubo relámpago ni espectáculo. La revelación fue del tipo que sacude por dentro. Hubo, primero, un gesto mudo. El forastero se acercó a doña Lindaura y posó la mano sobre su cabeza con la ternura de quien bendice a un niño. Sus dedos fueron como una brisa cálida que recorrió los cabellos blancos y el alma. La sala se llenó de una quietud que no es ausencia de ruido, sino la quietud que siente el corazón cuando algo importante pasa sin gritar. Luego, sin anunciarlo, el forastero se volvió hacia los hijos y con mirada que parecía venir de otra parte dijo: «Lo que hicisteis con este pueblo, lo hicisteis conmigo». No pronunció palabras teológicas precisas. Habló en la forma de quien deja que el significado se instale en quien escucha. Marcelo soltó un sonido, algo entre un llanto y una risa. Julia contrajo todo el aire del pecho. Rodrigo se acercó, con los ojos inundados, y preguntó con la voz quebrada: «¿Quién eres?». El forastero sonrió con la suavidad de lo eterno y contestó sin alardes: «Alguien que pasa y encuentra puertas abiertas. Lo que importa es lo que hicisteis. Recordad que vuestro hogar no es solo un tejado, es un lugar donde se aprende a recibir y a dar». Fue una respuesta que no explicaba todo, pero que lo decía todo. Después de eso, el hombre dio un paso hacia la puerta y, como quien no pone peso a su despedida, se marchó sin pedir nada. No hubo trompetas ni revelaciones dramáticas. La identificación fue en el corazón de los presentes. Algunos dijeron en voz baja lo que muchos sentían, sin atreverse: era Jesús. No como una declaración que busca demostrar, sino como la constatación íntima de que aquella presencia había sido más que un caminante. La noticia corrió por la casa con la naturalidad de una certeza que se sostiene en el pecho. La anciana, sus hijos y los que habían encontrado reposo allí supieron de pronto que habían estado frente a lo sagrado. La forma en que se dijo Jesús fue suave y reverente. No hubo profecías ni teologías nuevas. Fue la misma palabra que millones han dicho en momentos de encuentro.
el nombre que nombra la compasión, la presencia que se hace carne en gestos sencillos. La casa no se llenó de luz sobrenatural, pero sí de una paz que se pegó a la piel como savia. Nadie compró nada con aquella revelación. Lo que sucedió fue que la experiencia misma transformó la mirada de todos los que habían estado en la puerta. A la mañana siguiente, el pueblo entero reaccionó como quien siente el impulso de devolver una graciosa deuda. Las noticias vuelan entre techos y establos. Así, la historia de la anciana y de la puerta abierta no tardó en moverse. Vecinos que conocían la vida de doña Lindaura desde siempre comenzaron a presentarse con herramientas, con madera, con manos dispuestas. Uno trajo tejas nuevas, otro un saco de cemento. Hubo quienes ofrecieron trabajo a Marcelo en la obra del molino. Un par de personas se organizaron para llevar a Julia a la escuela del pueblo, donde la necesitaban en el comedor. Un agricultor mayor enseñó a Rodrigo a trazar surcos para plantar hortalizas. Nadie pretendió que la situación se resolvería de un día para otro. La ayuda fue prosaica y constante, una semana de apoyo, luego la creación de un pequeño plan comunitario para que la huerta produzca y la casa vuelva a tener techos sin goteras. Se organizó también una ronda de visitas para que nadie se quedase solo. Unos vendrían cada 2 días a revisar que las reservas fueran suficientes. Otros se encargarían de traer medicinas si eran necesarias. La comunidad no saldó deudas con cheques, sino con tiempo y con trabajo. Fue una restauración hecha de manos, voluntades y promesas cumplibles. El camionero, al pasar días después, regresó con más que palabras. Aquel hombre de la carretera, que había dejado una cesta con provisiones, volvió en persona para ayudar a levantar un poste que sostendría la techumbre del porche. Sus manos, habituadas al volante y al cambio de ruedas, sirvieron para medir, ajustar y apretar tornillos. Él decía con simpleza que lo que había recibido no era algo que se quisiera olvidar. A su lado apareció la mujer con el niño febril, ya más recuperado. Vino a traer una jarra de caldo casero y a dejar una promesa: cuando podamos pagamos este favor. Pero nadie habló de pagos. Lo que se habló fue de recíproca entrega. Con el tiempo, la casa dejó de ser un refugio improvisado para distintos desgraciados que pasaban. Se convirtió en un lugar de encuentro donde los jueves por la tarde se reunía quien necesitaba consejo o comida. No era un comedor de beneficencia estructurado con reglas. Era un espacio de ayuda mutua. La noticia de la casa que había abierto la puerta y que ahora acogía con regularidad a aquellos que lo necesitaban llegó a los pueblos vecinos, y pronto algunos voluntarios empezaron a colaborar de forma estable. Lo más notable no fue la cantidad de ayuda, sino la calidad del cambio. Los hijos que volvieron no fueron personajes reparados por la magia, fueron personas que, al recibir la hospitalidad, recibieron también la oportunidad de reconstruir su dignidad. Marcelo encontró trabajo estable que le permitió pagar deudas a plazos y recomenzar una vida sin la prisa de las obligaciones insalvables. Julia, con su experiencia, comenzó a organizar un pequeño proyecto de costura en la escuela que generó ingresos adicionales para la familia. Rodrigo convirtió la huerta en la fuente alimentaria de la casa. Aprendió a cultivar con paciencia y enseñó a otros jóvenes a hacerlo. Más allá de la casa, algo sucedió en la manera de mirar de la comunidad. Se recuperaron gestos olvidados. Visitas al anciano solo, reparto de trabajo en las épocas de cosecha, reuniones solidarias para atender a quienes perdían la cosecha por sequía. La hospitalidad de la anciana se volvió un ejemplo que no culpaba ni juzgaba, sino que invitaba a la práctica. La gente empezó a preguntarse, sin dramatismo, cómo podrían abrir sus puertas en vez de cerrarlas. La presencia del forastero, del que se había dicho que era Jesús, no se convirtió en una leyenda espectacular.
Fue una referencia con peso espiritual que ayudó a dar un sentido a lo vivido. No se hizo de él un personaje mitológico al que se le pidieran favores. Se transformó en un recuerdo que enseñaba que la compasión se encuentra en lo cotidiano y que la divinidad puede presentarse a través de manos y cuerpos humanos. La experiencia enseñó, sobre todo, que la providencia actúa a través de actos concretos, no por fórmulas mágicas. Con el paso de las estaciones, la casa cambió. Las tejas nuevas resistían las lluvias menores. La huerta producía, y en la despensa ya no había solamente un hueso de tocino y un pan duro. Había conservas hechas por voces amigas, había legumbres recibidas y devueltas en un ciclo de colaboración. La mesa de la cocina se convirtió en el centro de pequeñas asambleas donde se discutían planes sencillos. ¿Quién recogería agua de la fuente? ¿Cómo compartir los excedentes de la huerta para los más vulnerables? ¿Qué hacer si llegaba alguien en la noche en busca de abrigo? Lo que no cambió fue la esencia de doña Lindaura. Siguió siendo humilde, siguió despertando con la misma serenidad y tejió cada mañana un gesto de agradecimiento y de ofrenda. La mañana en que plantaron el primer árbol frente a la casa, un árbol de sombra que más tarde daría frutos para los niños, ella se permitió un silencio largo y sonriente. No tomó la condición de santa. Simplemente siguió siendo la mujer que abrió la puerta cuando no tenía nada que perder. De vez en cuando, en los días en que la nostalgia la invadía, se sentaba en el umbral y miraba la carretera. No por esperar a otro forastero, sino para recordar que la vida es una sucesión de encuentros. Los hijos, ya integrados en la vida del pueblo, la visitaban a menudo con pequeñas noticias: el bautizo de un sobrino, la venta de las primeras cajas de vegetales, la llegada de una máquina que ayudó a moler grano. Entre estos relatos hubo también lágrimas por pérdidas, por achaques que el tiempo trae. La vida siguió siendo la vida, hermosa y dura a la vez. Una tarde, cuando el sol caía a plomo y el aire olía a tierra seca, el camionero que había ayudado apareció de nuevo, esta vez con una noticia inesperada. Su viaje lo había puesto en contacto con una persona de la ciudad que gestionaba un pequeño fondo para proyectos comunitarios. Había escuchado la historia de la casa, de la anciana que había ofrecido lo poco que tenía, y propuso arreglar el pozo del pueblo y traer una cisterna que hiciera más llevadera la falta de agua en meses de sequía. No fue un regalo milagroso de la nada. Fue la consecuencia de que alguien contó la historia a otro, y la compasión se fue multiplicando en formas prácticas. La ayuda llegó con condiciones sensatas. Se pidió un plan, la comunidad colaboró con trabajo y el resultado fue sustentable. Esa fue quizá la lección más coherente. La providencia no apareció como una máquina que imprime billetes, sino como una red de manos que se fueron enlazando. A partir de un gesto pequeño, abrir la puerta a quien pedía agua, se activó una cadena de humanidad que terminó por transformar la vida de varias familias. Las mudas de ropa nunca fueron lujosas. Lo que se reparó fue la dignidad para vestirse sin vergüenzas. No hubo promesas de riqueza, pero sí promesas cumplidas de vida más llevadera. Con el paso del tiempo, la casa se abrió también como lugar de memoria. Vecinos y viajeros contaban la historia de la anciana a sus hijos. La palabra corría por las veredas y llegaba como un relato que no era pretencioso, sino tierno. La historia se fue transformando en una parábola viviente, la parábola de la puerta abierta. Gente de pueblos cercanos venía a tomar un poco de la sabiduría simple de doña Lindaura: cómo escuchar, cómo partir el pan, cómo acoger sin juzgar. No fue una escuela formal, sino un taller práctico de humanidad. Algunos se decidieron a abrir sus propias puertas, no por moda ni por obligación, sino porque vieron que la vida compartida aligera el peso del día a día.
Años después, cuando los nietos ya corrían alrededor del huerto y las tejas nuevas se habían amoldado al sol, alguien preguntó a doña Lindaura qué era lo que más había cambiado en su vida desde aquel día. Ella, con la sabiduría de quien tomaba el tiempo de mirar lo esencial, respondió sin buscar metáforas gloriosas. Lo que más cambió fue que ya no me siento sola. La soledad se va con las manos que vienen a trabajar y con las voces que cuentan. He aprendido que si compartes lo poco, recibes compañía. Si abres la puerta, entran historias. No dijo, y ahora soy rica, ni afirmó que la vida se había vuelto imposible de perder. Dijo lo que había aprendido. La puerta abierta es un gesto que hace visible lo invisible. En muchas noches, cuando la casa reposaba y la luna marcaba trayectos, la anciana caminaba hasta la puerta y miraba al camino. No esperaba que cada paso que pasara por ahí fuera una señal divina, sino que agradecía las manos humanas que habían venido. Y de vez en cuando, en la penumbra, sentía la misma paz que sintió el día en que conoció al forastero. Tenía la certeza íntima de que la compasión y la hospitalidad no son rituales vacíos. Son puertas que comunican a las personas entre sí y, si se quiere, a lo divino que se asoma a través de nuestros actos. Esta historia nos deja una enseñanza simple y difícil a la vez. No es necesario esperar a tenerlo todo para ofrecer algo. Hay momentos en que el gesto pequeño es el que desencadena la rueda que pone en marcha la reconstrucción. No prometemos milagros universales ni soluciones mágicas, pero sí podemos afirmar que la generosidad hecha con corazón abre caminos que la lógica económica no encuentra. La fe no consiste en fórmulas, sino en disponibilidad. Dejar que la casa o el corazón se convierta en una estación de paso donde la vida se comparte. Si esta historia ha tocado algo en ti, te invito a compartirla con alguien que necesite escucharla. Cuéntala, coméntala, y si te apetece, deja abajo un recuerdo de alguna vez que abriste tu puerta o que te la abrieron. Que estas palabras no queden solo como bonita anécdota, sino como invitación a practicar la hospitalidad en lo concreto. Que la paz que visitó aquella casa sea también un deseo para tu hogar. Que la ternura con la que se dio pan y agua en un umbral te inspire a ofrecer lo que tengas, un plato, una escucha, una compañía, y que cada gesto, por pequeño que parezca, pueda transformar una vida y comenzar, paso a paso, la reconstrucción de una comunidad. Bendición para ti, para los tuyos y para todas las casas que abran sus puertas en días de sequía. Que la certeza de que no estamos solos nos acompañe y nos haga manos dispuestas. Si esta historia resonó en tu corazón, compártela y deja en los comentarios la vez en que abriste tu puerta y aquello cambió algo en ti.